Hace miles de años, en la región que hoy conocemos como Mesopotamia, los pueblos comenzaron a levantarse sobre la tierra fértil de Shinar. Entre el río Eufrates y el Tigris, la vida se desarrollaba a la sombra de una ambición incipiente: construir algo que alcanzara los cielos. 1500 años antes de la fundación de Babilonia, estas gentes ya habían aprendido a modelar la arcilla y a hornearla en hornos primitivos. Eran agricultores, artesanos, pero también soñadores, capaces de imaginar más allá de sus casas de adobe y madera. Entre ellos surgió un líder. Nadie recuerda su nombre exacto, pero su ambición era tan inmensa como los cielos que miraba cada noche. Él vislumbraba una construcción que uniría a toda la humanidad bajo un solo propósito. «Levantaremos una torre que toque el cielo», decía. «Que todos los hombres hablen un mismo idioma y trabajen juntos para que jamás nos dispersemos». Era un plan de unidad, pero también de desafío contra lo divino, según contaban las leyendas que aún hoy susurran las arenas. Se empezaron a registrar los cálculos, se moldearon los primeros ladrillos. La torre no sería pequeña. Se planeaba que alcanzara alturas inimaginables para la época, construida con ladrillos de arcilla cocida y betún para unirlos. Cada bloque era un símbolo. Con cada día que pasaba, la torre crecía y con ella la fama del proyecto. Comerciantes venían de otras regiones, traían materiales y conocimiento. Lo que comenzó como un sueño local estaba a punto de convertirse en una maravilla sin precedentes. Shinar se convirtió en un punto de encuentro de culturas. Lenguas, costumbres y saberes se mezclaban, y la torre prometía no solo la grandeza arquitectónica, sino la unión de toda la humanidad bajo un mismo proyecto. Desde lejos, la torre parecía una flecha apuntando al cielo, un símbolo de lo que los hombres podían lograr cuando trabajaban juntos. Orgullo y ambición se fundían en cada ladrillo colocado, en cada esfuerzo compartido. Pero el equilibrio es frágil. Mientras la torre crecía hacia las nubes, señales sutiles comenzaron a aparecer. Vientos extraños, animales que huían, rumores de desastres. La ambición humana empezaba a rozar los límites de lo permitido. Una tensión silenciosa se instaló en el aire. La advertencia estaba hecha, pero la esperanza y la ambición cegaban a quienes sostenían la torre con sus propias manos. Mientras la torre ascendía, también lo hacían los conflictos internos. La cooperación comenzaba a resquebrajarse. La unidad que parecía inquebrantable ahora se enfrentaba a la fatiga, el miedo y la desconfianza. Y así, con cada ladrillo colocado, la humanidad se acercaba a su sueño, y al mismo tiempo caminaba hacia un destino que nadie podría prever. ¿Qué sucedería cuando los límites de lo humano chocaran con lo divino? La torre continuaba elevándose, imponente, desafiando el cielo. La lluvia no solo mojó los ladrillos, sino también el espíritu de los constructores. La torre, hasta ahora símbolo de unidad, comenzó a enfrentar los imprevistos de la naturaleza. Cada esfuerzo parecía ahora un desafío doble: dominar la altura y la tormenta. Mientras las nubes descargaban su furia, la paciencia de los hombres se agotaba. La fatiga se mezclaba con el miedo. Algunos empezaban a cuestionar la sabiduría de continuar. La torre, orgullo de la humanidad, empezaba a dividir a quienes la construían. «Manteneos firmes», gritaba. «La historia nos recordará como quienes desafiaron los cielos». Su voz resonaba entre los truenos, pero la convicción de unos pocos ya no alcanzaba para calmar la incertidumbre de muchos. Y entonces ocurrió lo inevitable. Un hombre cayó, recordando a todos la fragilidad de la vida frente a la ambición. La torre parecía haber cobrado conciencia de su peligro, y la unión que prometía se tambaleaba con cada ladrillo colocado. Los sabios comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos proponían detener la obra, otros
advertían que la torre ya no era solo un símbolo, sino un desafío directo a los dioses. Las decisiones que se tomaran en esos días cambiarían el destino de toda la humanidad. Los relatos antiguos hablan de una interferencia celestial, señales en el clima, tormentas inexplicables, como si los cielos quisieran recordar a los hombres los límites de su poder. La ambición humana chocaba ahora con fuerzas que no podían controlar. La diversidad que antes enriquecía el proyecto comenzó a generar fricciones. Diferentes lenguas, costumbres y métodos causaban confusión. Lo que era unidad se transformaba lentamente en caos, y la torre ya no solo se elevaba hacia el cielo, sino también hacia la división humana. El orgullo cegaba al líder. Lo que era fe en la unidad se convirtió en desafío obstinado, y la advertencia del anciano parecía un eco perdido entre los truenos. El primer derrumbe parcial sacudió no solo la estructura, sino también la moral. La torre ya no era un símbolo inquebrantable, era un recordatorio de la vulnerabilidad humana ante la ambición desmedida. La fama de la torre y sus problemas se esparció como un fuego incontrolable. Lo que antes inspiraba admiración comenzó a generar temor y dudas. La historia de Shinar empezaba a ser contada no solo por la grandeza, sino también por los presagios de desastre. En el corazón de la comunidad, la unidad se fracturaba. La torre, símbolo de un sueño común, se convirtió en un campo de batalla ideológico. Miedo contra ambición, precaución contra orgullo. Cada decisión era una chispa que podía encender un conflicto mayor. Desde lo alto la torre parecía tocar el cielo, y con ello la mente del líder rozaba la divinidad. Pero la vista también revelaba el caos. Obreros desorganizados, materiales dispersos y el viento que amenazaba con todo. La ambición humana estaba al límite. Se trazaron nuevos planes, se establecieron jerarquías y métodos, pero cuanto más se intentaba controlar la torre, más se evidenciaba que el verdadero desafío no estaba en los ladrillos, sino en el espíritu humano que empezaba a dividirse. Las palabras del anciano sonaban ahora como un presagio ineludible. El destino de la torre y de sus constructores empezaba a dibujarse con claridad ominosa. Y así, en la cima de la ambición, la humanidad se enfrentaba a su mayor prueba. La torre crecía, pero también lo hacía la sombra del orgullo y la división. ¿Qué ocurriría cuando la lengua que unía a todos se rompiera y el sueño de tocar el cielo se volviera pesadilla? Con el amanecer, la torre parecía más imponente que nunca, pero la atmósfera había cambiado. Donde antes había esperanza, ahora había tensión. El aire estaba cargado de presagios, y los hombres comenzaban a sentir que algo desconocido acechaba sobre ellos. Pequeños malentendidos surgieron primero como murmullos, una palabra mal interpretada, un gesto ignorado, y de inmediato el trabajo se convertía en confusión. La torre que prometía unir a todos comenzaba a mostrar las grietas de su fragilidad. El anciano había previsto esto. La lengua se romperá y con ella la unidad, repetía. Sus palabras resonaban como un eco de advertencia que muchos aún no comprendían. La naturaleza parecía aliada de lo divino, intensificando la confusión. Los hombres se enfrentaban no solo a su propio orgullo, sino también a fuerzas que no podían controlar. Cada ladrillo colocado requería ahora más esfuerzo, más coordinación y más paciencia que escaseaba. La unidad de la comunidad se desintegraba rápidamente. Discusiones, reproches y confrontaciones surgieron por todas partes. La torre ya no era símbolo de esperanza, sino un recordatorio de lo frágil que puede ser la cooperación humana cuando el orgullo domina la razón. Intentó imponer orden, pero cada palabra parecía diluirse en el caos. La torre, que hasta entonces había sido su creación, ahora parecía rebelarse contra él. La fuerza de la ambición humana se enfrentaba a la fuerza de la división.
Y entonces la primera señal clara, un rayo descendió sobre la torre, no para destruirla, sino para señalar que algo estaba cambiando. La confusión estaba a punto de volverse irreversible. De repente, las palabras se dispersaron como hojas al viento. Lo que antes era entendimiento común se volvió incomprensible. Cada lengua se transformó en un código propio, y la cooperación que había levantado la torre comenzó a colapsar desde adentro. Los trabajos cesaron. La torre, símbolo de unidad, quedó atrapada en un silencio cargado de incertidumbre. Cada hombre comprendía la magnitud de lo que había perdido, la posibilidad de continuar juntos, el sueño de tocar el cielo. Sus palabras cayeron pesadas sobre el líder. La comprensión de la derrota estaba allí, y con ella la aceptación de que la unidad era ahora imposible. El miedo y la frustración se propagaron. La torre, que había simbolizado esperanza, se convirtió en un monumento a la ambición desmedida y al fracaso colectivo. La comunidad que se había reunido bajo un mismo sueño comenzaba a dispersarse en todas direcciones. La confusión de lenguas no solo paralizó la construcción, sino que también fragmentó a los hombres en pueblos separados. Shinar se vació de su unidad, y la torre permaneció como un recordatorio silencioso del fracaso humano frente a la ambición desmedida. La torre permanecía erguida, imponente pero incompleta. Cada ladrillo parecía gritar historias de cooperación perdida, de sueños truncados y de la fragilidad humana ante lo imposible. Así, lo que comenzó como un símbolo de unidad terminó en caos y dispersión. La ambición humana había rozado los cielos, solo para descubrir que la comprensión mutua era tan frágil como el barro de los ladrillos que habían levantado. Y en el aire flotaba la pregunta: ¿podría la humanidad algún día unirse de nuevo bajo un mismo lenguaje, o estaba destinada a fragmentarse para siempre? Entre los ladrillos inmóviles y las nubes amenazantes, la Torre de Babel se convirtió en un misterio eterno. Pero lo más inquietante aún estaba por venir. ¿Qué consecuencias tendría esta dispersión sobre el destino de la humanidad en los años venideros? Con la confusión de lenguas, la llanura de Shinar quedó silenciosa. Lo que antes vibraba con la esperanza de unidad ahora estaba marcado por el abandono y la desolación. Cada hombre se marchó, llevando consigo su lengua, su cultura, su identidad. La dispersión no fue inmediata ni ordenada. Fue un éxodo fragmentado donde cada grupo tomó su propio rumbo, guiado por ríos, montañas y el instinto de supervivencia. Así, la humanidad comenzó a esparcirse sobre la faz de la tierra. Con cada paso, las lenguas se dividían. Palabras que antes unían a los hombres se convirtieron en códigos incomprensibles para los demás. Así nació la diversidad lingüística, semilla de culturas independientes y a la vez de futuras incomprensiones. Los hombres aprendieron a adaptarse. Donde antes hubo un solo sueño, ahora surgieron múltiples realidades. Cada nueva aldea se convirtió en un microcosmos de la humanidad, con su propia lengua, costumbres y creencias. Las leyendas de la torre comenzaron a transmitirse oralmente. Cada grupo interpretó la historia a su manera, y la memoria del proyecto original se transformó en mito, misterio y advertencia. La dispersión no trajo solo diversidad, sino también conflicto. Lo que un día fue unidad se convirtió en rivalidad territorial. La necesidad de sobrevivir, mezclada con el orgullo humano, generó los primeros indicios de guerras y disputas culturales. Pero la dispersión también fue fuente de innovación. Cada grupo adaptó su entorno a sus necesidades. La humanidad, fragmentada, encontró nuevas formas de florecer, sembrando las bases de civilizaciones futuras. El deseo de alcanzar el cielo persistió. En miniatura, cada comunidad intentó recrear la gloria de la torre, erigiendo templos y monumentos.
Aunque ninguna estructura alcanzó la magnitud original, cada una se convirtió en símbolo de ambición y espiritualidad. La dispersión llevó también a la diversidad cultural. Cada grupo desarrolló rituales, mitos y tradiciones propias, todos con un hilo común: la memoria de la torre y el anhelo de algo más grande que ellos mismos. El líder vio la torre desde la distancia, incompleta pero imponente. Su ambición había dado lugar a algo mucho más grande: la diversidad de la humanidad. Lo que comenzó como un proyecto de unidad terminó sembrando el mosaico de lenguas y culturas que aún hoy nos define. La torre se convirtió en monumento silencioso, testigo del poder y la fragilidad humana. Cada ladrillo incompleto contaba una historia de orgullo, ambición y lecciones que la humanidad tardaría siglos en comprender. Pero incluso en el abandono, la torre seguía hablando. Susurra secretos de la humanidad, recordando que cada lengua y cada pueblo provienen de un mismo sueño, y en algún lugar, un nuevo despertar comenzaba a gestarse. Una civilización que quizá algún día intentaría tocar nuevamente el cielo. Siglos después de la confusión de lenguas, la torre permanecía erguida, inmóvil y silenciosa. No había logrado tocar el cielo, pero su existencia continuaba resonando en la memoria de la humanidad. De la dispersión surgieron las primeras civilizaciones. Cada pueblo llevaba consigo fragmentos de la lengua original, tradiciones adaptadas y una memoria fragmentada de lo que fue la torre. Lo que comenzó como unidad se transformó en diversidad, y la diversidad se convirtió en fuerza. La torre inspiró a generaciones futuras. Desde templos hasta zigurats, la humanidad intentó recrear en escala y forma el sueño de Shinar. Aunque ningún proyecto alcanzó la magnitud original, cada construcción recordaba que el cielo seguía siendo un límite a desafiar. La memoria de la torre se transmitió de generación en generación. Lo que fue realidad se volvió mito, y lo que fue mito inspiró aspiraciones. Cada lengua contaba la historia a su manera, pero el mensaje era claro. La ambición humana podía elevarnos, pero también fragmentarnos. El líder, testigo de la dispersión y la transformación de la humanidad, comprendió que su ambición no había sido en vano. La torre no tocó el cielo, pero sus enseñanzas sí tocaron los corazones de los hombres. La cooperación, la ambición y la diversidad son la esencia de nuestra historia. Cada ladrillo, cada grieta, parecía hablar. Susurraba los idiomas que se rompieron, los sueños que se dispersaron y la certeza de que la humanidad no es una sino muchas, y que en esa multiplicidad reside su fortaleza. La torre se convirtió en símbolo de inspiración y advertencia. Aquellos que la contemplaban aprendían que la ambición debía equilibrarse con prudencia y que la diversidad es tanto un desafío como una riqueza. La dispersión de Shinar no fue un fracaso, sino un catalizador. Cada lengua, cada cultura, cada ciudad que surgió del legado de la torre llevaba un pedazo de la humanidad original. El mundo comenzó a llenarse de voces diversas, de historias que se cruzaban y divergían, creando la red de civilización que conocemos hoy. Historiadores y arqueólogos siglos después encontraron rastros de la torre y sus pueblos. Sus descubrimientos confirmaban lo que la leyenda contaba. La torre no fue solo un edificio, sino un acontecimiento que marcó el destino de la humanidad. En el ocaso, la torre se muestra imponente, majestuosa en su silencio. No alcanzó el cielo, pero su historia perdura en cada lengua, en cada ciudad, en cada hombre y mujer que levanta su mirada hacia las alturas. La Torre de Babel no es solo un monumento de barro, es un monumento a la ambición, al orgullo y a la diversidad que define a la humanidad. Así, el legado de la torre continúa.
Lo que comenzó como un intento de unidad se transformó en la multiplicidad que nos define. La humanidad aprendió a convivir con sus diferencias, a construir sobre la diversidad y a mirar al cielo no con arrogancia, sino con respeto y esperanza. Y en ese horizonte, la historia de la Torre de Babel sigue viva, recordándonos que cada sueño tiene su precio y que incluso el fracaso puede sembrar grandeza